Bienvenidos, queridos escuchas, a un nuevo episodio de La Tribu Estoica. Este es un episodio muy especial porque trata de un libro escrito exquisitamente por un autor al que admiro y escucho a diario. El libro es La Contrahistoria de España, y el autor, como ya sabréis, Fernando Díaz Villanueva. En el libro se hace un repaso de la historia de este país desde los Reyes Católicos hasta la Transición, y está dividido en una serie de capítulos representativos de cada época. Si normalmente te recomiendo que utilices este podcast como introducción para después leer el libro, en este caso la recomendación se transforma en obligación. No tengo ninguna obligación en alabar el libro, pues como os podéis imaginar mi relación con Díaz Villanueva es nula. Sin embargo, no quiero dejar de destacar que me sorprendió muy gratamente el estilo del autor. Este era el primer libro que leía suyo, y es sumamente agradable. Tengo muchos autores con los que comparar, la mayoría de ellos son ya clásicos, y sinceramente digo que este libro no desentona. Pero dejémonos de introducción y comencemos. En el inicio del libro se habla de la situación previa de la península antes de la llegada de los Reyes Católicos, hablando de los reinos de Castilla, León, Aragón y Navarra. La Castilla originaria nace como un condado del Reino de León en el siglo IX, con el que se acabó fusionando, y a partir del siglo XIV las cortes se celebraban conjuntamente. La conquista del Valle del Guadalquivir, el control sobre la meseta, la cornisa cantábrica y el Alto Ebro convirtió a los reyes de Castilla en los más poderosos de la península. En cuanto a la corona de Aragón, nació como una unión dinástica entre el Reino de Aragón y el Condado de Barcelona. Pero fue una unión meramente dinástica, pues ambos territorios mantuvieron sus leyes, costumbres e instituciones políticas. Esto es algo diferente a lo que ocurría en Castilla, donde sí se integraban los territorios que se iban sumando a la corona. Una de las particularidades que marcaría el destino de la corona de Aragón fue que se involucró demasiado tarde en la Reconquista, viendo limitado su avance hacia el sur y el oeste, por lo que no le quedó otro remedio que expandirse por el Mediterráneo. El reino de Navarra es el tercer reino en discordia en la península. Hacia el año 1000, en tiempos de Sancho III, el Mayor, es cuando alcanzó su cenit, al hacerse con el pequeño reino de Aragón y el condado de Castilla. Cambiarían mucho las cosas y algo más de 100 años después, y ya en tiempos de García Ramírez de Pamplona, el restaurador, los pamploneses perdieron la posibilidad de expandirse, encajonados como estaban entre Aragón y Castilla. Sin embargo, la principal fuente de sufrimiento de sus reyes no eran los enemigos externos, sino la propia nobleza. Esto llevó al rey a fundar varias ciudades que concedía fueros y servían de contrapeso a los aristócratas, gracias a su actividad comercial. Tras este brevísimo apunte sobre los principales reinos, llegamos al capítulo de Isabel y Fernando. Una curiosidad que no conocía al respecto es que Isabel y Fernando eran primos y que para casarse necesitaban una dispensa del Papa. Eso les traía dificultades que solucionaron falsificando la bula papal. Otro ejemplo más de que el amor agudiza el ingenio. Quedaron así ambos reinos entrelazados y empezaron a hacer planes conjuntos. Reordenaron las leyes y el tesoro real, garantizaron los tributos, acometieron una reforma monetaria y limitaron el poder de la nobleza. Pero estos proyectos no eran suficientes y necesitaban un proyecto común que aglutinase las energías de ambos reinos, y ese fue la unificación religiosa. Hasta el momento, tanto en Castilla como en Aragón coexistían cristianos y judíos, y en el sur subsistía el Emirato musulmán de Granada. En ningún otro lugar de Europa se permitía la existencia de minorías religiosas. También se inició una lucha contra los falsos conversos judíos, llamados judaizantes, creándose la Inquisición española para ese fin. Como os podéis imaginar, la joya de la corona de esta unificación era Granada, y prueba de su importancia es que su guerra marca en buena medida el nacimiento de la España moderna. Fue una de las últimas guerras medievales, por los ejércitos que combatieron, por la financiación del esfuerzo bélico y por los motivos de cruzada que la justificaron. Y fue una también de las primeras guerras modernas, por el uso de ciertas armas que eran novedosas como la artillería impulsada por la pólvora y porque se creó un ejército real y se ensayó una nueva formación basada en la infantería mercenaria que inspirará a futuros a los conocidos tercios. Castilla tuvo fácil acabar con Granada antes de 1492, pero no lo hizo por tres razones. La primera sería una crónica inestabilidad de Castilla.
La segunda sería que Granada pagaba tributos sabrosos y la tercera tenía unas fronteras naturales difíciles de conquistar. La de Granada sería la última cruzada, donde todas las demás fracasaban y seguían venciendo el Islam. En España lo hizo el cristianismo. Tras algo tan importante como fue la Guerra de Granada, comenzamos a mirar hacia América y lo primero que vemos allí son las Islas Canarias. La existencia de las Canarias era conocida por los griegos y romanos. Las llamaban afortunadas y beatas, teniéndolas por tan sanas y abundantes de todas las cosas necesarias para la vida humana que sin trabajo ni cuidado vivían los hombres en ellas mucho tiempo. O al menos eso es lo que decían. En 1478, después de que Isabel de Castilla terminara sus asuntos pendientes con Juana la Beltraneja, se centró en terminar la conquista de las Canarias que llevaban 2 generaciones en punto muerto. Hubo batallas como la de abril de 1494 en Santa Cruz, en la cual, a pesar de la superioridad numérica del ejército de Castilla, los guanches rebeldes salen victoriosos emboscando en barrancos. Al final, la conquista de parte de las islas se vio facilitada por los efectos de la viruela, traída desde la península. El pueblo canario posee el dudoso honor de ser el primer pueblo aniquilado por el expansionismo europeo, mostrando lo que ocurriría más tarde en América. Tras esta escala en las Islas Afortunadas, ya sí que pasamos a hablar de la conquista. El camino del colonizador por excelencia no fue un camino de rosas. Después de ser rechazado en varias cortes europeas, Colón se vio favorecido por el franciscano de la Rábida, que, a través del confesor de la reina, el fraile Hernando de Talavera, consiguió una audiencia ante sus majestades. A pesar del interés de la reina Isabel, el comité de expertos que convocaron se mostró reticente. Colón malviviría con una ayuda real, pero siempre con su proyecto entre ceja y ceja, hasta que el miedo de que los franceses e ingleses se adelantaran con el proyecto hizo que los reyes desoyeran al comité y le dieran sus bendiciones y financiación para el viaje, convirtiéndose en almirante de la mar Oceana. La mayoría de los reclutados para su aventura, alrededor de 90 hombres, fueron andaluces y vascos. Utilizaron la autopista del viento del Atlántico que soplaba dirección a poniente descubierta previamente por los portugueses, pero el viaje se alargaba más de lo esperado. El 6 de octubre estalló un motín en la Santa María. Los marineros vascos exigían volver a Canarias. Martín Alonso hizo entrar en razón a los vizcaínos, pero 3 días después volvió a estallar otro motín, esta vez en las 3 naves. Si no avistaban tierra en los próximos 3 días, volverían a casa. El 11 de octubre Colón se retiró a su camarote angustiado, y el siguiente día sería el último día y seguían sin señales de que fuera a llegar a buen puerto. Esa misma madrugada el sevillano Juan Rodríguez gritó «tierra». La vuelta se produjo volviendo unos cientos de leguas hacia el norte hasta encontrar la otra autopista del viento, los Alisios septentrionales, en dirección a Europa. Otros habían llegado a América antes que él, pero ninguno había vuelto para contarlo. Colón hizo 3 viajes más y, después de regresar del último en 1506, murió solo y olvidado en Valladolid, convencido de que había llegado a la India. Es un capítulo muy bien escrito y de un ritmo trepidante. Pero los reyes católicos no solo se extendían por el Atlántico, sino que también lo hacían por el Mediterráneo. La Italia del siglo XV era rica, sofisticada, apetecible y estratégica. Francia era la potencia dominante, pero el sur de la península era de los españoles, tanto Sicilia como Nápoles. Fernando el Católico tenía veteranos de la Guerra de Granada ociosos, y entre ellos se encontraba Gonzalo Fernández de Córdoba, el que más adelante sería conocido como el Gran Capitán. A este último se debe la creación de las coronelías, que serán el germen de los tercios españoles de los 2 siglos siguientes. Consiguieron una vinculación dinástica entre Nápoles y España, que se mantendría hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando Nápoles se integró al recién creado Reino de Italia, que apadrinaban los Saboya. Antes de adentrarnos en América, vamos a recordar la gesta que fue el dar por primera vez la vuelta al mundo. En 1513, un marino de Jerez de Caballeros llamado Vasco Núñez de Balboa consiguió cruzar el istmo centroamericano y avistar el mar que se encontraba al otro lado. Lo llamaron el Mar del Sur y estaban convencidos que por allí llegarían a las Islas de las Especias. Deberían navegar hacia el sur hasta encontrar el fin de la tierra firme y doblar en el último cabo. Pero América era más larga de lo que pensaban. Lo consiguió la expedición gobernada por Magallanes, aunque éste muriera en el intento.
El 8 de septiembre de 1522, cuando llegaron al puerto de Sevilla, se zanjó la polémica centenaria de si la tierra era plana. Juan Sebastián Elcano y sus 17 hombres, harapientos y exhaustos, dieron buena cuenta de ello. 3 años de navegación, tempestades, calmas chicas, costas ignotas habitadas por tribus salvajes y penurias sin cuento. Pero no adelantemos acontecimientos. Juan Sebastián Elcano nació en un pueblecito de Guipúzcoa, que pronto se le quedó pequeño y acabó guerreando en Italia con el gran capitán, y se apuntó a la expedición militar que en 1509 el cardenal Cisneros armó contra Argel. Cuando terminó su misión, regresó a España y se afincó en Sevilla, donde conoció a Magallanes y se embarcó en su siguiente aventura. Iniciaron el viaje y llegaron al último sitio conocido en las costas de Brasil. A partir de ahí no había mapas ni testimonios, y estaban tan lejos de la civilización que por no haber no había ni leyendas. Siguiendo con la expedición hubo diferencias entre Magallanes, el portugués, y los capitanes de los otros barcos, que afloraron en el invierno de la Patagonia, aunque Magallanes los sofocó a tiempo y ajustició a sus instigadores. Entre los que estaban envueltos en el complot encontramos a Elcano, pero una vez pasado lo peor se las arregló para ganarse la estima del portugués. El 21 de octubre dieron con el estrecho de las 11.000 Vírgenes, que luego pasó a llamarse el estrecho de Magallanes, tras cuya salida encontraron el océano más grande de la Tierra. Este nuevo mar estaba plano como un plato, razón por lo que le bautizaron como Pacífico. A partir de ahí comenzó la verdadera odisea, pues desconocían lo vasto del océano y pasarían más de 3 meses sin ver tierra. El mar se cobró muchas vidas debido al escorbuto. Acabadas las provisiones, terminaron comiendo serrín y el cuero del palo mayor, previamente remojado y cocido. Al fin tropezaron con un grupo de islas, las Filipinas, aunque las llamaron de San Lázaro, en honor al día que la avistaron, el 16 de marzo. Fue en ellas donde Magallanes encontraría su ruina. Se alejó del objetivo del viaje, que era llegar a las Molucas para establecer una nueva ruta comercial, y se dedicó a trabar alianzas con los jefes locales. Se alió con una tribu en contra de otra, y pereció en una escaramuza entre ambas. Se eligió un nuevo jefe para volver a España, y Juan Sebastián Elcano fue el elegido. Sabía que las Molucas existían, pero no sabía dónde se encontraban hasta que por fin las encontraron el 8 de noviembre de 1521. El 8 de septiembre del año siguiente llegaron al fin al puerto de Sevilla, siendo tan solo 18 hombres, 13 españoles, 3 italianos, un portugués y un alemán. Juan moriría años después en el Pacífico, durante una expedición a las Molucas. Bello final para el hombre que llegó al fin del mundo y volvió para contarlo. Y ahora sí podemos volver donde los dejamos, a la aventura de las Américas. Comenzamos con uno de los nombres propios, el de Hernán Cortés. El autor la define como la empresa más asombrosa que un español haya culminado con éxito. Cortés empleó una combinación de ingenio militar, diplomacia cortesana y una buena dosis de testarudez. Nació en Extremadura en el seno de una familia hidalga. Le enviaron a estudiar a Salamanca, pero era poco amigo de los libros, así que al poco se fue a Sevilla y se embarcó hacia América. Se estableció en Santo Domingo hasta que Diego Velázquez le animó a unírsele en la conquista a Cuba. A Cortés se le presenta como algo pendenciero y aficionado al juego y a las mujeres. Le prometió matrimonio a la cuñada de Velázquez, pero lo consumó antes del sí quiero y la dejó tirada en el altar. Reclutó a 600 hombres y se apresuró a partir antes de que Velázquez le echara el guante. Comenzó la expedición del 10 de febrero de 1519, con 34 años. El clérigo Aguilar se unió a la aventura de Cortés, algo de vital importancia porque conocía la lengua maya. En Tabasco se le entregó a Cortés un harén de mujeres, entre las que se encontraba la india Malinche, bautizada como Marina y con quien tuvo un hijo. Ella hablaba maya y náhuatl, que era la lengua del interior y la pieza que le faltaba. No se puede explicar el éxito de Cortés sin conocer un mito muy arraigado en la cultura azteca, que decía que el dios Quetzalcóatl volvería a vengarse de los hombres. Moctezuma, líder de los mexicas y contemporáneos de Cortés, interpretó la llegada del hombre blanco a sus costas como el cumplimiento de la profecía. Eran hombres blancos, corpulentos, barbados, con poderosos animales nunca antes vistos y con armas desconocidas. Definitivamente tenían que ser dioses. Mientras Cortés se dedicaba a ir estableciendo alianzas y conquistando territorios, Velázquez le seguía a los pies con intención de ajusticiarle. Cortés, que conocía algo de derecho por su paso por Salamanca, decidió fundar una ciudad, a la que llamó Veracruz, para obtener la independencia del gobernador.
pero siguió su plan de internarse en el corazón del imperio, hundiendo las naves para que sus hombres no tuvieran opción de seguir más que hacia adelante. Los españoles se salvaron de un par de engaños gracias a sus traductores, lo que seguía alimentando su leyenda. El 8 de noviembre de 1519, Cortés tomó posesión de Tenochtitlán, capital de los mexicas, con no menos de 200.000 habitantes, cuando por aquel entonces Sevilla solo tenía 60.000. Pero Cortés tuvo que salir por patas al enterarse de que Velázquez había mandado a Pánfilo de Narváez en su búsqueda, dejando al mando de la ciudad a Pedro de Alvarado. Ante la falta de talento de éste para gobernar, se produjo un intento de rebelión de los mexicas que acabó con la orden de desatar una matanza entre los aristócratas, momento tras el cual tuvo que volver Cortés para poner orden. Pero era demasiado tarde y los españoles tuvieron que abandonar la ciudad a la carrera, y en la que murieron en torno a 800 a flechazos. Es la conocida Noche Triste de Hernán Cortés. Lo había perdido todo, pero su voluntad seguía siendo inquebrantable. Se refugió en la ciudad de Tlaxcala, con su ejército a lamerse las heridas, y dio un plan de ataque que pasaba por cercar la ciudad, impidiendo el aprovisionamiento de agua potable, hasta que el 13 de agosto de 1521 se escribió la última página del Imperio Mexica. De la historia de Pizarro no voy a hablar aquí, pues ya lo hice en el episodio que le dediqué titulado El porquero de Trujillo. Prefiero hablar de las personas de a pie que fueron a las Américas, para quienes establecerse nunca fue una opción fácil. La corona limitó los viajes a los que fueran súbditos de Castilla, pero la nobleza hacía todo lo posible por desalentar los viajes, pues implicaba la pérdida de mano de obra. Los que finalmente iban al Nuevo Mundo y se establecían tenían que hacerlo desde cero. Desde 1521 se encontraban en vigor las leyes de Burgos, que establecían que los indígenas de los nuevos territorios de la corona eran súbditos de la corona y por lo tanto hombres libres. Sin embargo, esto no evitó que se los empleara como mano de obra en las tierras a cambio de su evangelización, lo que recibió el nombre de encomienda, transformándose en una esclavitud encubierta. Pero las leyes de Burgos fueron mejoradas por las llamadas leyes nuevas, promulgadas por Carlos I en 1542, y decretaban que todas las encomiendas existentes desaparecerían con la muerte del encomendador. Debemos entender que al principio la empresa americana era ruinosa, pues mientras los portugueses se enriquecían con el comercio en la verdadera India, los españoles se encontraban con una población tan pobre que solo tenían lo opuesto. No fue hasta que se utilizó la isla de Cuba como base de operaciones y se entró en el territorio mexica e inca cuando de verdad se empezaron a ver los beneficios. Para que nos hagamos una idea de la extensión de los territorios americanos, desde la ciudad más al sur, que se llamaba Valdivia, al sur de Chile, y la situada más al norte, que era Santa Fe, en Nuevo México, había 13.200 kilómetros, distancia similar a la que hay entre Lisboa y Vladivostok, ciudad rusa situada en el mar de Japón. Y todo este territorio se ocupó sin apenas aporte demográfico de la metrópolis, pues el mestizaje fue la norma desde el principio. La organización administrativa descansaba sobre los cabildos, al menos hasta las reformas de Carlos III ya a finales del siglo XVIII. De hecho, la sociedad indiana prosperó en ciudades que a menudo eran más grandes y dinámicas que las de la propia España peninsular. Y hablando de la península, volvamos allá de nuevo. A los reyes católicos les siguió Carlos I, que no solo era rey de Castilla, Navarra y Aragón, sino que era también cabeza de la dinastía de los Habsburgo. Sin embargo, no tuvo un reinado fácil. Al principio del mismo se produjo la revuelta de los comuneros. Tras sofocarla, aprendió la lección de que si quería reinar desde España tendría que dar preferencia a los españoles. Estableció su residencia en Castilla, lo que provocó que este reino fuese el encargado de costear el esfuerzo imperial. Tanto Carlos I como su hijo Felipe II se involucraron en una gran cantidad de conflictos en la Europa del siglo XVI, principalmente por el tema religioso. Por un lado estaba la amenaza de los protestantes y por otro la de los otomanos. Sin embargo, la reforma acabaría echando raíces y provocaría una fractura en el imperio. Como respuesta se estableció el Concilio de Trento, que no perseguía conciliación alguna con los herejes, sino reformar genuinamente el catolicismo. El aporte de los teólogos españoles fue fundamental.
Todas estas guerras fueron el precio que tuvo que pagar Felipe II, uno de los reyes más poderosos que nunca existió. Esto ocasionó que haya pasado a la historia como uno de los más cuestionados y calumniados. Los libelos, que salían en grandes cantidades de las imprentas centroeuropeas, pintaban a los españoles como unos salvajes que estaban devastando las Indias y perpetrando todo tipo de matanzas entre la población indígena. También se les presentaba como unos fundamentalistas religiosos a quienes había que combatir en nombre de la libertad. Lo cierto es que por aquel entonces tanto católicos como protestantes eran fundamentalistas. El pecado principal de Felipe II fue poner a Europa a sus pies. Y aquí toca hacer un pequeño paréntesis para hablar de los 80 años de guerra en Flandes. Flandes era rico y mantenía una fluida relación comercial con Castilla desde el siglo XV. La lana castellana se tejía en sus ciudades, pero esta armonía se deterioró con la reforma luterana. Se inició una guerra en la que no ganaron nada y acabaron perdiendo mucho, dilapidando toneladas de plata que llegaba del Perú. Pero ni el oro ni la plata americana fueron suficientes, y la desastrosa hacienda de los Habsburgo declaró sucesivas bancarrotas. De hecho, los expertos estiman que gastaron más del doble de la plata que llegaba de América, siendo puesta la diferencia por los contribuyentes castellanos. Los holandeses aborrecían a los españoles por invasivos y católicos, y los españoles hacían lo propio con los holandeses por rebeldes y protestantes. Pero entre tantos años de guerra hubo tiempo para momentos de paz. A Felipe II le sucedió Felipe III. Este nuevo Felipe no sentía la llamada del poder, y tan pronto como lo recibió se lo entregó al que después sería el duque de Lerma, y gobernador de facto del imperio. A Lerma le movía un inmoderado afán de enriquecerse y colocar amigos y familiares cerca de él. Debido en gran parte por la bancarrota de la Hacienda Real y también porque sus contrarios se encontraban en una situación parecida, se formalizó en Amberes una tregua entre España y Países Bajos, que había de durar 12 años, comenzando en 1609. En ese mismo año se ordenó que todos los moriscos del Reino de Valencia fueran expulsados, por recelo de sus compañeros los otomanos, y como una forma de demostrar que se luchaba contra el potencial enemigo que se tenía en casa, lo que resultó en consecuencias muy negativas tanto para el campo levantino como para la ribera del Ebro. A los años de la segunda década del siglo XVII se la conoce como lo de la Pax Hispánica, por el frágil sistema de equilibrios que descansaba sobre las treguas de Amberes, el desinterés de Inglaterra de buscar problemas y la pasividad de Francia. Sin embargo, la tregua se acabó, y ni los tercios, que era el mejor ejército de entonces, pudo solucionar una guerra que estaba condenada a ser una guerra sin fin. Se encontró una salida intermedia al dividir los Países Bajos en un norte protestante y un sur católico, siendo la alianza de Arras favorable al rey de España y la de Utrecht como una provincia rebelde, convirtiéndose Guillermo de Orange en 1581 como líder indiscutible de la rebelión. Pero la guerra de Flandes fue un conflicto terriblemente complejo que se tiende a simplificar como una cuestión religiosa. La rebelión contra la autoridad real se desató en el sur católico, no en el norte calvinista. Se alcanzó la paz solo 82 años después, cuando ninguno de los que la iniciaron seguían vivos. Y habiendo hablado de esta guerra, continuamos con el desfile. A Felipe III le siguió Felipe IV, como marcan los cánones, quien ascendió al trono con 16 años, aunque enseguida puso al que luego sería el conde-duque de Olivares para ser él quien tomara las decisiones. Olivares tenía un programa político bien definido: acabar con la corrupción y emprender un programa de reforma de la monarquía y del Estado. Era tan grave la necesidad de efectivo que tenían que Olivares decidió cortar por lo sano e incautar las remesas de plata que llegaban de Sevilla a nombre de particulares. Se limitaron las exportaciones para evitar que saliera la plata de Castilla. Intentó crear también un proyecto en el que el resto de reinos, entre los que se encontraba Aragón, Portugal, Flandes, Nápoles y las Indias, pagaran tributos, pero fue algo que no cuajó. Olivares fue perdiendo guerras con los holandeses en Flandes, con los franceses en el Rin y con los suecos en el sur de Alemania. En 1640 escribió un memorial para explicar el rey los desastres que sufrían y dijo textualmente: «Este año se puede contar sin duda por el más infeliz de esta monarquía alcanzado». No sé yo si por aquel entonces tenían presente la ley de Murphy, pues la cosa acabó empeorando. Olivares envió a los tercios a Cataluña para echar a los franceses de una plaza que habían conquistado y pretendió que esa fuerza allí
localizada sirviera para que los catalanes aflojaran la bolsa, pero ocurrió justo lo contrario. Los tercios empezaron a causar problemas en pueblos y aldeas, y los campesinos del norte se levantaron contra el rey. Estos segadores pasaron por la hoz a funcionarios e incluso al virrey, a quien degollaron en la playa. Se produjo el 7 de junio de 1640, fiesta del Corpus, que en adelante se conocería como el Corpus de Sangre. En esa fecha se proclamó también la República Catalana bajo la protección del rey de Francia, que una semana después obligó a jurar lealtad a dicho rey, acabando ahí su independencia y pasando de Guatemala a Guatepeor. Tras algunos años bajo el ala de los funcionarios franceses, volvieron bajo dominio del rey Felipe IV en 1652. A Cataluña le siguió Portugal e incluso hubo revueltas en Aragón y Andalucía, pero no pasaron a mayores. Felipe IV, viendo la situación de la corona, desterró al conde duque a Toro, donde murió años después loco de atar, sin asimilar el fracaso de su política tanto dentro como fuera de España. Pero alguna luz hubo entre tanta oscuridad. A Felipe IV le debemos la construcción de los Jardines del Buen Retiro, que servirá de inspiración para el Versalles de Luis XIV. Murió en abril en 1665, a los 60 años, sucediéndole Carlos II, el hechizado, monstruoso producto de 2 siglos de consanguinidad de los Austrias. Su resultado fue ser genéticamente puro y puramente idiota. Para colmo de males, le tocó gobernar una situación ingobernable. El reino colapsaba, la inflación se disparaba y las flotas de las Indias no daban ni para atender los gastos ordinarios de la corte. En palacio hubo días que solo había huevos para cenar. En España ya no quedaba dinero ni para robar. Coincidió también en esta época con la de Luis XIV en Francia, joven fogoso y monarca con grandes planes de expansión. A partir de 1680 se pusieron en marcha algunas reformas capitaneadas por el duque de Medinaceli y posteriormente por el conde de Oropesa, que pusieron la economía de nuevo a funcionar. Pero el daño era muy grande y esa recuperación no se apreciaría hasta mucho tiempo después. Castilla estaba exhausta por la tributación excesiva. Sumada a la devaluación de la moneda para atender los gastos, acabaron por paralizar la actividad económica. Quizás con la intención de evitar una guerra con Francia, poco antes de morir sin descendientes, pues la madre naturaleza no permitió ninguna otra aberración, Carlos II rehizo su testamento, dejando sus reinos a Felipe de Anjou, en la Casa Borbón, con la condición de que los mantuviera unidos, pero no consiguió ni lo primero ni lo segundo. Felipe de Anjou pasó a conocerse como Felipe V a mediados de noviembre de 1700. Luis XIV y su familia borbona consiguió de esta manera hacerse con las posesiones de los Habsburgo, sin derramar ni una gota de sangre, aunque lo que más le interesaba de la corona española eran los virreinatos americanos. Esta situación, la de Luis XIV haciéndose con los virreinatos, era la peor desde el punto de vista de ingleses y holandeses, estallando una guerra con la excusa de la pretensión de Carlos de Habsburgo de la corona. Ocurrió algo parecido a una guerra civil en la península, ya que Castilla se mantuvo leal a Felipe, mientras que Aragón se decantó por el austriaco. Esta fue la primera guerra interna desde tiempos de los Reyes Católicos. Los ingleses entendieron que era mejor estrategia utilizar la quinta columna dentro de España para conseguir su objetivo. Azuzaron a la corona de Aragón y las cortes catalanas y posteriormente las valencianas proclamaron al rey Carlos. Felipe tuvo que huir precipitadamente hacia Francia y en 1706 Carlos avanzó hacia Madrid. La villa le recibió con frialdad glacial. Felipe se quedó solo porque el rey Sol estaba en una situación desventajosa en los demás conflictos europeos. Esto se solucionó cuando el hermano de Carlos, José I, murió en Viena, heredando el primero la corona imperial y pasó a llamarse Carlos IV de Alemania. Ahora los ingleses cambiaron de idea y quisieron limitar el poder de Carlos y evitar que aunara a España entre sus tierras. Encontraron un punto intermedio cuando en 1712 Felipe renunció formalmente a sus derechos sobre la corona francesa. Las consecuencias de la guerra de sucesión cambiaron el mapa europeo por completo, abandonando España cualquier posición predominante y dejando su espacio para Francia y Austria, con Gran Bretaña como árbitro. Pero raramente un pueblo acepta estoicamente que su posición en el tablero internacional se ha degradado para no volver. Esta vez es el consejero de Felipe V el que remueve la caja de los males. El sacerdote Giulio Alberoni consideraba que España había sido injustamente tratada en los tratados de Utrecht y Rastatt, por lo que concibió un ambicioso plan para recuperar Nápoles, Sicilia y Cerdeña.
La derrota fue tan humillante que costó el puesto a Alberoni. Este fracaso caló hondo en el rey, que era propenso a caer en depresiones, y se puso en manos del aventurero holandés Juan Guillermo Riperdá, quien instó al rey a que firmara en 1725 uno de los tratados más desastrosos que haya firmado un rey de España. A cambio de que Carlos renunciara a la corona española, Felipe daba por buenas todas las concesiones hechas en Utrecht respecto de Italia. De nuevo, a Felipe no le quedó otro que cesar a Riperdá como secretario de Estado, ocupando su lugar un leal servidor llamado José Patiño. Este último sí tenía un programa de gobierno con prioridades claras, introduciendo una serie de reformas como la creación de la Real Junta de Comercio o la fundación de las compañías mercantiles. Por aquel entonces los trastornos mentales del rey estaban ya muy avanzados, habiendo periodos que abandonaba por completo las labores de gobierno. Esta deriva finalizó en 1746, cuando pasó a mejor vida. A este rey le sucedió Fernando VI, cuya madrastra Isabel de Farnesio se ocupó de mantenerle alejado de los consejos de la corte. Aunque eso no era algo que le molestara a Fernando, quien con su esposa se había acostumbrado a vivir sin preocupaciones con las generosas rentas de las que disponía. Los consejeros de su padre le ayudaron a no volver a meterse en guerras e impulsar la economía, reorganizando la hacienda entre otras reformas. Con la tranquilidad de la política exterior, se pudo concentrar en promocionar las artes, las ciencias, las obras públicas y la religión. Un problema de índole sexual impedía que el rey pudiera tener descendencia, pero la corona la podrían heredar sus hermanos y Santas Pascuas. En 1758 su amada mujer Bárbara de Braganza falleció, y el rey cayó preso de la melancolía primero y la locura después, hasta que la acompañó al viaje sin retorno. A él le siguió Carlos III, que permitió aunar a Nápoles y España. Poco después se inició el conflicto denominado la Guerra de los 7 Años, en la que los dos principales contendientes fueron Francia y Gran Bretaña, perdiendo la primera. España perdió en este conflicto la Florida y Sacramento, pero ganó Luisiana. Poco después saltaría la revolución de las colonias inglesas en Norteamérica, y España se acabó volcando, al igual que Francia, en las ayudas a los independentistas. Menudo carrusel de monarcas estamos presenciando, pero si has llegado hasta aquí, te prometo que la cosa va a empezar a cobrar más emoción, pues se acerca el huracán llamado Napoleón. A Carlos III, muerto en 1788, le sucedió Carlos IV y estuvo marcado por la Revolución Francesa y por el susodicho Napoleón. El conde de Floridablanca, secretario del rey, sospechaba de todo lo que estaba ocurriendo en Francia y tomó una serie de medidas draconianas con el fin de evitar el contagio. En Madrid no todos estaban de acuerdo con esta posición intransigente, y el rey lo sustituyó por Pedro Pablo Abarca de Bolea. Este pensaba que la revolución no tenía marcha atrás, pero que al menos podría abrazar su rama moderada. Sin embargo, la revolución, por su propia definición, no conoce de moderación, y aprovecho este momento para meter la cuña publicitaria y recomendarte el episodio sobre la revolución del libro de Raymond Aron. En agosto de 1792, Luis XVI fue destronado y se proclamó la República. Se formó una coalición de potencias europeas, sumándose a España, Austria y Prusia, y se prepararon para un conflicto armado con Francia. Pero el principal problema de Aranda no estaba al otro lado de los Pirineos, sino en la misma corte, que se había llenado de aristócratas franceses emigrados que presionaban al rey para que pusiera fin a la revolución. Ante la presión que sufría y que Aranda no parecía mostrarse todo lo expeditivo que le gustaría, Carlos IV apartó a Aranda y puso en su lugar a un joven de 25 años llamado Manuel de Godoy. Sorprendió este nombramiento, y quizás haya que buscar sus causas en las sospechas de que era amante de la reina y un consejero que se apartaba de la órbita de los consejeros de su padre. La llegada de Godoy marcó el principio de la guerra contra Francia, guerra que Aranda había tratado de evitar a toda costa. En 1795 se dio la guerra por perdida, y Godoy tuvo que firmar la humillante paz de Basilea. Aparece en este momento Napoleón, un general corso que se había adueñado del gobierno, cabalgando sobre dos victorias militares muy sonadas en Italia y Egipto, quien quería que la Revolución Francesa se expandiera por toda Europa. Godoy estaba deslumbrado por Napoleón y le pidió ayuda para entrar en Portugal y repartirla.
Napoleón aceptó con la condición de que su ejército pudiera atravesar España. Las tropas francesas entraron en España y ocuparon Portugal, pero fueron dejando destacamentos a sus espaldas, algo totalmente inaudito. Los españoles cargaban contra Godoy y en octubre de 1807 se descubrió un complot palaciego capitaneado por el príncipe Fernando para destronar a su padre. El partido del príncipe ganaba adeptos y en 1808 estalló un motín popular. El palacio de Godoy fue asaltado y Godoy apresado. El príncipe se presentó en Aranjuez y obligó a su padre a abdicar en él, pero Carlos IV recurrió a Napoleón para recuperar el trono. Desde ese momento, los derechos dinásticos pasaron a los Bonaparte, en las célebres abdicaciones de Bayona, que se celebraron entre el 5 y el 6 de mayo de 1808, solo unos días después de que diera comienzo la Guerra de la Independencia, con su epicentro en la ciudad de Madrid. Cuando llegó la noticia de lo ocurrido en Bayona, prácticamente en toda España se produjeron alzamientos al estilo de los ocurridos en Madrid. Napoleón se vio obligado a usar toda su fuerza para aplastar la rebelión y quiso aprobar un programa que cambiaría la cara del país apoyado por la minoría de intelectuales afrancesados. La Junta Suprema, reacia al dominio francés, pidió ayuda a Inglaterra, y su entrada supuso un cambio significativo, aunque sin el decidido apoyo del pueblo español de nada habría servido su intervención. Las guerrillas españolas convirtieron España en un infierno para los invasores, y la guerra adquirió un carácter popular. La Junta Suprema tuvo que desplazarse hasta Cádiz, ante la caída de Sevilla, y fue allí donde 2 años más tarde, en marzo de 1812, las Cortes alumbrarían la primera Constitución española. El combinado anglo-español, a las órdenes de Wellington, logró un punto de inflexión en la batalla de Arapiles en 1812. Las tropas francesas estaban desmoralizadas y la campaña de Rusia era prioritaria. En 1813, en la última gran batalla de la guerra, en Vitoria, se expulsó a los franceses de la península. La guerra se acabó ganando, pero a costa de muchísimo sacrificio y humillaciones. Aunque la Guerra de la Independencia también sirvió para que surgiera España tal y como la entendemos hoy, un Estado-nación hecho a imagen y semejanza de los estados europeos. Y este se basaba en la PEPA, que a decir verdad era una constitución bien hecha. Incorporaba muchísimas novedades, como trasladar la soberanía al pueblo arrebatándoselo al rey, pues el pueblo le daba el poder ejecutivo al rey siempre y cuando acatara la constitución. También reconocía libertades impensables en otros momentos, como la libertad de imprenta. Pero a Fernando VII no le interesaba lo más mínimo la constitución. Los liberales de las Cortes de Cádiz estaban sobrerepresentados y no se correspondía con la realidad del país, que no terminaba de entender la revolución hecha a espaldas del rey. Un grupo de cortesanos redactaron en Aranjuez un manifiesto en el que suplicaban al rey la abolición inmediata de la Constitución y la vuelta a las leyes viejas. Fue bautizado como el Manifiesto de los Persas, y fue la oportunidad perfecta para que el rey acabara con la Constitución de Cádiz. Se formaba así la primera gran fractura en la España contemporánea, que separaba a liberales y absolutistas. Las ideas liberales no calaban en el pueblo, pero sí entre los intelectuales y algunos militares jóvenes, generalmente masones. Con ellos se inauguró el siglo de los pronunciamientos. El ejército era un nido de intrigas alimentadas desde las logias masónicas de la capital. Funcionó el pronunciamiento del general Rafael Riego, en el pueblo de las Cabezas de San Juan, entre Sevilla y Cádiz. Obligaron al rey a desdecirse, a aceptar la Constitución y dieron comienzo al llamado Trienio Liberal. Pero este fue un periodo extremadamente inestable. Los liberales no sabían qué hacer con el poder una vez llegaron a él y empezaron a pelearse entre ellos. Mientras tanto, por los campos de España se empezaron a formar unas guerrillas realistas que defendían el regreso a la monarquía absoluta. Los liberales eran incapaces de pacificar el país, lo que condujo a Luis XVIII de Francia a intervenir enviando un ejército en apoyo de los realistas. Son los 100.000 hijos de San Luis. Se abolió la Constitución de 1812, dando comienzo a la última década de gobierno de Fernando VII, que los historiadores liberales bautizaron como la década omniosa, en la que el régimen fernandino endureció la represión contra los liberales. Pero, a decir verdad, llevamos mucho tiempo sin volver a América, y el ambiente se ve enrarecido en la corte. Volvamos a respirar el aire fresco del otro lado del Atlántico, y esta vez para ver el crepúsculo definitivo del imperio. Lo que había tardado más de 3 siglos en hacerse se deshizo en apenas 15 años. Entre 1810 y 1824 la práctica totalidad de los virreinatos americanos se independizaron. La América de principios del siglo XIX no se parecía a la del XVI, siendo los virreinatos centros más prósperos que los encontrados en la propia península. Además de prósperas, las provincias americanas eran totalmente independientes desde el punto de vista económico.
Pero los dos ingredientes que hicieron estallar las revueltas independentistas fueron, por un lado, la intervención sistemática de los ingleses, que se ofrecían como mejores socios comerciales, y por otro los cabildos, que cubrieron el vacío de poder que siguió a la invasión francesa de la península. Con la invasión francesa, el rey desposeído de la corona, los cabildos aprovecharon para declarar su lealtad a Fernando VII, y a su vez convertirse dueños y señores de la provincia que administraban. El primer impulso independentista fracasó, pero de los rescoldos de esta revolución se inició en Buenos Aires otro intento, gracias a la determinación de José de San Martín. Más al norte, Simón de Bolívar se hizo con el control de Nueva Granada. Las guerras de independencia hispanoamericanas fueron en gran medida una guerra civil dentro de los propios virreinatos, pues no todos los criollos querían la independencia. Pero el desenlace es historia, aunque sigue también siendo presente la impronta de allí dejada. Y después de este pequeño paréntesis, volvamos a los palacios, que la cosa cada vez está más tensa y se viene otra guerra civil en nuestra querida piel de toro. Nos habíamos quedado con Fernando VII, pero hace falta hacer un pequeño inciso antes. Las mujeres podían gobernar en España hasta que en 1713 Felipe V promulgó una pragmática que se lo ponía mucho más difícil. Los Borbones provenían de Francia, y de allí trajeron la ley sálica. En 1829 Fernando VII tenía 45 años y seguía sin descendencia. Al final nacieron dos hijas de su mujer María Cristina, de las dos Sicilias. Estas eran Isabel en 1830 y Luisa Fernanda en 1832. Se apresuró el rey en publicar la vieja pragmática de las Cortes de 1789 para franquear el trono de su primogénita. Pero el rey tenía un hermano, Carlos María de Isidro, que viendo la fragilidad de salud del rey trató de convencerle para derogar la pragmática y le pasase la corona a sí mismo, a su hermano, sin llegar a conseguirlo. Cuando murió el rey el conflicto estaba asegurado. Según la pragmática, la heredera del trono debería ser Isabel, pero según los seguidores de Carlos, conocidos más adelante como carlistas, no se habían convocado a las Cortes, por lo que el decreto era inválido. En 1833, Carlos hizo público el Manifiesto de Abrantes, que era al mismo tiempo una autoproclamación y una llamada a rebelarse contra la reina. Estalló la rebelión y con ella una guerra civil que duraría 7 años, se llevaría más de 100.000 muertos y pondría el país patas arriba. El carlismo triunfaría en medio rural y en el norte de la península, principalmente en País Vasco y Cataluña. La guerra partió al país en dos, volviendo más liberales a los que ya lo eran y más absolutistas a los otros. En 1838, después de un fiasco al tratar de hacerse con Bilbao y posteriormente con Madrid, los carlistas dieron por perdida la guerra. El carlista Rafael Maroto ofreció a Espartero llegar a un acuerdo amistoso que se plasmó en el célebre Abrazo de Vergara, el 31 de agosto de 1839. Con el convenio se reconocían los fueros del País Vasco y Navarra y se integraban los oficiales carlistas en el ejército regular. Carlos María se sintió traicionado y abandonó España. En 1843 Isabel II fue proclamada reina con 13 años. 3 años más tarde en Cataluña estalló la Segunda Guerra Carlista, conocida como la Guerra de los Matiners. Cabrera fue el líder de esta rebelión, que después de dar un poco por saco, acabó cruzando el Canal de la Mancha y casándose con una millonaria inglesa. Pero como se suele decir, no hay dos sin tres, y la Tercera Guerra Carlista tendría lugar entre 1872 y 1876, y de nuevo se concentró en las provincias vascas, Navarra, Cataluña y el Maestrazgo. Esta vez no proclamaban contra Isabel II, sino contra Amadeo de Saboya. Esta tercera guerra coincidió con el levantamiento cantonal de 1873, por lo que el gobierno tuvo que luchar en los dos frentes a la vez. A esto habría que sumarle la Guerra de los 10 años de Cuba. Y sabemos que río revuelto es ganancia de pescadores, y en 1874 Martínez Campos se pronunció en Sagunto para proclamar a Alfonso XII, hijo de Isabel II, como nuevo rey de España. Pero pisa el freno que nos hemos embalado y ahora toca rebobinar. El pronunciamiento de Sagunto pone fin a lo que se denomina el Sexenio Turbulento, que trata los años de 1868 a 1874, y son los 6 años más enloquecidos de la historia de España. Coincide con el destronamiento por las malas de Isabel II, y la entronación, también por las malas, de Alfonso XII. Durante el reinado de Isabel II la inestabilidad política fue la norma, con varios pronunciamientos militares y la amenaza carlista siempre activa. El Estado había adoptado cierto liberalismo moderado, que se articulaba en torno a la Constitución de 1845, aunque ni era una democracia ni pretendía serlo, era un régimen parlamentario.
Podemos destacar aquí la crisis económica que dio comienzo en 1866 y que empeoró con los años. Ese mismo año, 1866, hubo dos pronunciamientos fallidos que alumbraron al nuevo líder Juan Prim, que llegó a la conclusión de que esta situación solo se podría solucionar destronando a la reina. Se trataba de cambiar al monarca y empezar prácticamente de cero, por lo que varias juntas provinciales se declararon abiertamente en rebeldía. El gobierno que se erigió en el lugar dejado por Isabel II tenía el objetivo de convocar elecciones para cortes constituyentes que redactasen una nueva Carta Magna. Los dos temas más polémicos fueron, por un lugar, la religión, con los carlistas decididos a no ceder ni un milímetro, y los republicanos pidiendo un Estado laico. Se fue por el camino medio, siendo España un Estado católico pero respetando a cualquier otro culto. El otro tema candente era la monarquía, de nuevo con los carlistas pidiendo el absolutismo y con el gobierno pidiendo una monarquía de nuevo cuño. En aquel momento se pensaba que el monarca era imprescindible para dar estabilidad al gobierno. El general Prim apostó por Amadeo de Saboya, pero tras solo 2 años de mandato y virtualmente ningún apoyo popular, abdicó el 11 de febrero de 1873, dando lugar a la proclamación de la República tras someterlo a votación. Pocos regímenes políticos han sido tan fugaces, insólitos y desmadrados como el de la Primera República Española. En poco más de 10 meses de duración hubo 4 presidentes, incontables sublevaciones, huelgas obreras, una guerra carlista, otra en Cuba, una rebelión cantonal y un proyecto de constitución federal que nunca vería la luz. Esta situación terminó con el golpe de estado de Manuel Pavia, capitán general de Madrid. El general entregó el poder a Francisco Serrano, el mismo que se había hecho cargo del gobierno provisional tras el destronamiento de Isabel II. Un año más tarde, Martínez Campos se pronunció en Sagunto, anunciando el regreso de los Borbones en la persona de Alfonso, hijo de la reina. 6 años después de la Revolución se volvía al punto de partida. Y en este punto de partida lo retomaba el nuevo rey. A través del manifiesto de Sandhurst, Alfonso se comprometía a convertirse en rey de una España constitucional perfilada al estilo de Inglaterra. Con Alfonso XII como monarca, habría también 2 grandes partidos, uno liberal y otro conservador, acaudillados por Sagasta y Cánovas del Castillo, que le darían estabilidad política al turnarse pacíficamente el poder. En 1876 se celebraron elecciones y la Constitución vio luz en junio. Esta constitución era perfectamente equiparable a la de cualquier otra constitución europea del momento. Lo que sí que nos diferenciaba es que la España de 1880 era un país en plena ebullición. La estabilidad política vino aparejada de crecimiento económico y demográfico, y aunque la economía seguía siendo esencialmente agraria, se formaron 2 polos industriales en torno a Barcelona y Bilbao, siendo Cuba y Puerto Rico con diferencia las provincias más ricas. Pero tanto lo malo como lo bueno, todo acaba, y este equilibrio en nuestra historia se vio roto cuando, en 1885, en un viaje del rey a Valencia para transmitir su afecto a los contagiados por una epidemia de cólera, contrajo una tuberculosis que le mandó directo a la tumba. Su heredero era aún un recién nacido, por lo que la reina viuda se hizo cargo de la regencia. Todo el entramado de 1876 estaba en riesgo. Mediante el Pacto del Pardo, el Partido Liberal de Sagasta se aseguró 5 años seguidos en el poder, que le permitió articular un ambicioso programa de reformas. Evidentemente, para que todo saliera como se ha decidido de antemano, hacía falta usar estrategias de fraude electoral, como eran el encasillado y el pucherazo. Es en este momento de cierta calma interior cuando se empezaron a perfilar los partidos socialistas y anarquistas y cuando se aceleró el proceso de construcción del Estado-Nación. Todo iba como la seda hasta que en 1895 estalló de nuevo la guerra en Cuba. El sistema no quería oír hablar de autonomía regional, pues iba en contra del centralismo inherente al nuevo Estado-Nación. Poco después también se produjo el levantamiento de Filipinas, aunque atraía mucha menos atención que lo de Cuba. Con la entrada de Estados Unidos en el conflicto, se produjo la humillación de aceptar en la Paz de París la pérdida de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam. Fue a raíz de esto que el nacionalismo catalán y en menor medida el vasco cobró un inesperado impulso. En 1902 el hijo póstumo de Alfonso XII alcanzaba los 16 años y con Alfonso XIII arrancaba una nueva época, con un país que en poco se parecía al que dejara su padre. El país estaba muy agitado políticamente, con huelgas obreras, el republicanismo creciendo día tras día y el terrorismo anarquista inundando la prensa.
La neutralidad en la Primera Guerra Mundial trajo varios años de prosperidad, pero el recalentamiento de la economía producida por la demanda exterior tan fuerte subieron los precios, afectando a los más pobres, provocando que estallara esta olla a presión en 1917. Aunque el fin no llegaría por las huelgas, sino por la guerra en África, con el desastre de Anual en 1921, en la que se señalaba directamente al monarca por sus inoportunas intervenciones en asuntos políticos y militares. Y es que Alfonso XIII trató de resarcirse de las pérdidas del 98 con una aventura en la guerra de África, pero el protectorado español se convirtió en una fuente inagotable de problemas. El 13 de diciembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, dio un golpe de estado con la autorización expresa del rey. La Constitución de 1876 quedaba en suspenso, los partidos políticos desaparecían y las Cortes se disolvieron. Y con esto llegamos a lo que el autor llamó la tragedia en dos actos. El primer acto lo llamaría yo como el caldo de cultivo, y sería el siguiente. Para Primo de Rivera, acabar con la sangría marroquí era prioritario. Sin embargo, el paso en falso lo dieron los africanos con Abd el-Krim a la cabeza, al atacar a franceses en lugar de limitarse con los españoles. Esto llevó a que entraran en el conflicto con todo, me refiero a los franceses. Fue cuestión de tiempo pacificar Marruecos, lo que le permitió a Primo sentirse más cómodo y apuntar más lejos, empezando por institucionalizar el régimen a partir de 1925. Puso en manos de un grupo de tecnócratas las reformas económicas, que en líneas generales consistieron en dar al Estado un papel más preponderante. Fue entonces cuando se crearon los grandes monopolios de Camsa o Telefónica. Sin embargo, nadie creyó del todo en el régimen. En 1928 estaba ya muy desgastado y los intelectuales le daban la espalda. Primo estaba ya muy mayor y sin fuerzas, por lo que en 1930 presentó dimisión ante el rey, y este puso en su lugar a otro general muy cercano, Dámaso Berenguer. La dictadura de Berenguer fue conocida como Dicta Blanda y duró poco más de un año. En febrero de 1931 todo su gobierno dimitió en bloque y crearon una formidable crisis política. Nadie quería aceptar el puesto y los republicanos iban a por todas. El problema de los republicanos era cómo traer la república, pues eran escasas las facciones del ejército que los apoyaban, y la opinión pública temía que con la república llegase el desorden y tomara vertientes revolucionarias. Juan Bautista Aznar aceptó el puesto por lealtad al rey, pero tampoco él quería semejante marrón, y convocó una batería de elecciones que permitiesen renovar primero el ayuntamiento y luego las Cortes. En las municipales los republicanos obtuvieron muy buenos resultados en las grandes ciudades, que no en el campo, donde las estructuras caciquiles podían seguir actuando. Tanto en el gobierno como en la calle se entendía que esas elecciones municipales eran en realidad un referéndum indirecto, y el 14 de abril se proclamó la República por parte de los alcaldes y concejales elegidos. El traspaso de poder se hizo pacíficamente. Se representaron en el gobierno todas las sensibilidades excepto las comunistas y los anarquistas. La función del nuevo gobierno era consolidar el nuevo régimen y convocar elecciones a Cortes Constituyentes. Las elecciones las ganó el PSOE, que era la fuerza política mejor organizada. La aprobación de la Constitución permitió formar el primer gobierno del nuevo régimen, y con el gobierno de Azaña dio comienzo a lo que se dio en llamar como el bienio reformista, implantando reformas en su mayoría polémicas, que habrían de encontrar una gran resistencia, ya que tocaban instituciones con mucho peso, como la Iglesia o el Ejército. En 1932 se produjo el pronunciamiento fallido de Sanjurjo, en Sevilla, demostrando que no estaba el horno para bollos. Por si fuera poco, las reformas también afectaban a las grandes terratenientes e industriales por la nueva ley de trabajo de Largo Caballero. Pero los problemas también estaban a su izquierda. Los anarquistas se pusieron desde el principio al régimen. Querían una revolución social y no se conformaban con la izquierda moderada del gobierno. Sería una crisis provocada por los anarquistas lo que llevaría a descarrilar el gobierno. Sucedió en un pueblo de Cádiz llamado Casas Viejas, en el que un grupo de militantes de la CNT asaltó la casa cuartel de la Guardia Civil y mataron a 2 agentes. Los compañeros de estos agentes recibieron por parte del gobierno la orden de disparar y acabaron con los terroristas que se habían atrincherado en el pueblo. El gobierno se manchó las manos de sangre y el escándalo culminó con una huelga general de 2 días. En abril se celebraron elecciones municipales y la derecha ganó espacio. Los partidos de derecha, a cuyo frente se encontraba la CEDA, doblaron en escaños a los de izquierda.
Así arrancó el bienio conservador, que fue incluso más convulso que el anterior. Pero la CEDA no tenía mayoría absoluta ni apoyos parlamentarios, por lo que el segundo partido más votado, el radical de Leroux, se encargó de formar el gabinete de gobierno marcado por su debilidad. La CEDA exigió a Leroux poder entrar al gobierno, y este accedió, lo que llevó al resto de la izquierda a convocar una huelga general revolucionaria que solo se cristalizó en Cataluña, donde en 1932 proclamó el Estado catalán dentro de una inexistente república federal que llamaba a formar, y en Asturias, donde la huelga sí devino en revolución de verdad. Se quemaron decenas de iglesias y se ejecutó a personas significadas por ser de derechas. La revuelta obligó al gobierno a desplazar tropas africanas de cuya dirección se encargó el general Francisco Franco, dejando en los combates más de 1000 muertos. Pero no fue esta revolución lo que acabó con el gobierno, sino 2 casos de corrupción, Nombela y el escándalo de Estraperlo. A finales de enero de 1936 el presidente disolvió las Cortes y convocó elecciones para el 16 de febrero. La izquierda esta vez se presentó unida bajo una gran coalición, llamada Frente Popular, consiguiendo una victoria realmente ajustada. El Frente Popular obtuvo 263 escaños con el 47% de los votos, mientras que el Frente Nacional, una coalición de partidos de derechas, hubo de conformarse con 156 escaños con el 46,4% de los votos. Estamos hablando de que en un 0,6% de los votos hubo una diferencia de 107 escaños. La izquierda contaba con la mayoría absoluta deseada, que le permitía retomar las reformas. La izquierda estaba eufórica y tenía prisa por deshacer cuanto antes todo lo que se había hecho desde 1933, pero nuevos pronunciamientos se creaban en las sombras. Gracias a sus predicamentos dentro de las Fuerzas Armadas, Mola fue captando voluntades. También buscó apoyos fuera del ejército, entre carlistas y falangistas. Sucedió entonces que el 12 de julio por la tarde, un grupo de pistoleros de extrema derecha tiroteó en Madrid a José del Castillo, un prometedor teniente de la Guardia de Asalto que militaba en el PSOE. Al día siguiente, un grupo de guardias de asalto dirigidos por un guardia civil amigo de Castillo batieron Madrid con el permiso del gobierno, buscando detener algún significado político de la oposición. Al final se dirigieron al domicilio de Calvo Sotelo, deteniéndole de madrugada de forma irregular y matándole a tiros en una camioneta. Tanto la izquierda como la derecha tenían mártires perfectamente reconocibles. Aquel era el momento de poner en práctica el golpe de Mola. Y con esto terminamos el primer acto. Cogemos un poco de aire y pasamos al segundo acto, cuyo autor titula La más incivil de las guerras. Los militares rebeldes no habían conseguido apoderarse de la capital ni las principales ciudades, pero controlaban el ejército de África y una porción nada desdeñable de territorio en la península. Franco, siempre tan oportuno con una lectura sesuda de la situación, movió ficha para procurarse ayuda de Mussolini y Hitler. Una semana después, aviones italianos y alemanes estaban ya en el África española, dispuestos a trasladar las tropas. A principios de septiembre, los sublevados avanzaban en todos los frentes, no dejando espacio para la moderación al gobierno, y Azaña encargó a Largo Caballero, del ala dura del PSOE, enmendar los errores en el plan de defensa cometidos hasta ese momento. Los sindicatos y partidos de izquierda habían formado milicias que acudían al frente de forma desordenada y sembrando el terror en la retaguardia. En el mando sublevado necesitaban un mando único, y este lo obtuvo Francisco Franco. Los acuerdos con Alemania e Italia los había cerrado él, y solo a él ayudaban Hitler y Mussolini. Largo Caballero, temiendo que el gobierno no pudiese resistir la embestida, ordenó que el gobierno se trasladara a Valencia, aunque Madrid demostró tener más resistencia de lo que se le presuponía. Franco entendió que debería dejar a Madrid para más adelante y se centró en la industria vasca y en la minería asturiana, dando comienzo en marzo de 1937 la campaña del norte. Fue bajo el paraguas de esta campaña que se produjo el bombardeo de Guernica, bombardeando a conciencia por la aviación alemana el 26 de abril. A finales de 1937 la República se desangraba. Largo Caballero había caído en mayo y fue sustituido por Juan Negrín. Bajo su mando se produjo una de las batallas más famosas de la guerra, la batalla de Teruel, que como dato curioso es en esta batalla en la que estuvo George Orwell, que describe en su libro Homenaje a Cataluña. Se libró entre diciembre de 1937 y febrero de 1938, en lo más crudo del invierno, a varios grados bajo cero,
y costó cerca de 40.000 vidas y consumió preciosos recursos, especialmente para la República. En Teruel se pudo ver que el ejército republicano podía emprender ofensivas, pero no sostenerlas. Ante semejante panorama, el ministro de Defensa Nacional, el socialista Indalecio Prieto, propuso negociar la capitulación, a lo que Negrín se negó en rotundo y le cesó. Las posibilidades de ganar la guerra ya eran remotas, pero se podía intentar algo de cara a la galería internacional para que Londres y París interviniesen. Sin embargo, la reputación de la República en el extranjero estaba seriamente dañada, debido a la imagen tan anticlerical que mostraron desde el principio, saqueando e incendiando iglesias y monasterios de manera sistemática, causando matanzas indiscriminadas y difícilmente justificables. Los sublevados además aprovecharon esa furia homicida contra el clero para rebautizar a la guerra como una cruzada en defensa del cristianismo. El apoyo que se obtuvo fue el de la URSS, convirtiéndose España en un campo de batalla en el que dos totalitarismos infames medían sus fuerzas, no queriendo ningún país europeo tomar partido y granjearse la enemistad de cualquiera de ellos. La mayor batalla de toda la guerra tuvo lugar en el Ebro en julio de 1938, una auténtica carnicería que involucró cerca de 300.000 efectivos y en donde Negrín disparó los últimos cartuchos que le quedaban, pero no fue suficiente. Barcelona cayó el 26 de enero de 1939 sin pegar un solo tiro. El 28 de febrero, Francia y Reino Unido reconocieron formalmente el gobierno de Franco, que terminó de conquistar las últimas ciudades que habían permanecido leales a la República. El primer día de abril, la radio retransmitió el último parte de guerra, dejando un país totalmente devastado material, económica y moralmente. Y tras hablar de esta tragedia en 2 actos, llegamos al último capítulo. Para entender un poco más lo ocurrido en esta época tan dolorosa de nuestra historia, conviene situarnos en ella. En la Europa de 1939, lo que estaba en crisis era la democracia liberal, y lo que se llevaba eran los gobiernos dictatoriales. Franco no era una excepción, sino que era la norma en aquellos meses previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Franco se inspiró en Alemania para crear la doctrina política sobre la que sostener el régimen. Y la ideología que más tenían a mano era el fascismo. Para ello utilizó este grupo creado años antes, los falangistas, aunque convendría recordar aquí que entre los falangistas no solo había monárquicos, sino que también había republicanos e incluso revolucionarios. De la unificación forzosa entre falangistas y tradicionalistas nacería el partido único del régimen. Aún así, Franco siempre mantuvo una actitud esquiva en lo que se refiere al compromiso incondicional con Hitler. Se vieron en la entrevista de Hendaya, pero no llegaron a acuerdo alguno, quizás porque si España entraba en la Segunda Guerra Mundial del lado de las potencias centrales, los británicos no dejarían pasar un solo buque de provisiones con destino a los puertos españoles, en un momento en el que reinaba el hambre, el combustible escaseaba y la industria estaba a medio gas. El franquismo fue una peculiar dictadura que, atada siempre a la persona y el carácter de quien le dio nombre, demostró una gran plasticidad. Podemos destacar una primera fase de la dictadura del final de la Guerra Civil al final de la Guerra Mundial, siendo entonces una dictadura de tipo fascista que generó una represión durísima. Procesaron a cientos de miles de personas, la mayoría inocentes. Para ello desarrollaron un proceso llamado la causa general, con un funcionamiento muy similar al de la Inquisición. Su funcionamiento dio lugar a denuncias anónimas que venían a ser ajustes de cuentas y venganzas personales caínistas acumuladas durante la Guerra Civil. España permaneció aislada del apoyo internacional hasta que en los años 50 el presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, acercó posiciones con Franco. Este último, con la idea de hacer la dictadura algo más digerible a sus nuevos amigos, fue abandonando las formas fascistas de los primeros tiempos. A mediados de los años 40 comenzó la época del nacionalcatolicismo. Ambas ideologías provenían del siglo XIX, aunque se hibridaron con la doctrina falangista y a partir de 1959 se mezclaron con recetas tecnocráticas que perseguían desarrollar el país. El cóctel convenció en el extranjero, consiguiendo que en los años 60 se desarrollara el país de manera fulgurante. Tuvo mucho que ver el plan de estabilización de los ministros tecnócratas, muchos de ellos vinculados con el Opus Dei. A finales de los años 60 las facultades de Franco empezaron a decaer y en 1967 elevó a Carrero Blanco como vicepresidente del gobierno, con la idea de darle más adelante el control completo. Sin embargo, en 1973 la banda terrorista ETA le asesinó cuando viajaba por Madrid. El régimen había perdido apoyos y se encontraba en sus horas bajas. Incluso dentro del régimen muchos querían reformarlo, pues entendían que el franquismo fue una solución para los años 30, con unas circunstancias muy concretas, y que nada se parecían a las actuales.
Algunos ministros, los llamados aperturistas, encabezaban estos nuevos aires. Contaban también con el apoyo del príncipe Juan Carlos y con una parte nada despreciable de la prensa oficial y las autoridades académicas. Este fue el germen de lo que después pasaría a llamarse la Transición, proceso que comenzaría en 1973 y terminaría con la promulgación de la Constitución en 1978. Esta Constitución se logró promulgar gracias a que Adolfo Suárez se puso en marcha con una ley de reforma política que desembocará en unas elecciones libres multipartidistas en junio de 1977, en cuyas nuevas Cortes encontrará representación tanto ministros de Franco como socialdemócratas y comunistas llegados del exilio. Y con esto, querido escucha, llegamos al final del episodio. La verdad es que pido perdón por haber salido algo tan largo, pues pensaba que me duraría menos de una hora. Pero es muy difícil intentar sintetizar un libro que ya de por sí está muy sintetizado, porque estamos intentando comprimir la historia de España en el libro en 300 páginas y aquí en una hora, con lo que es algo prácticamente imposible. Yo lo que te recomiendo sinceramente es que utilices este podcast como guía, como índice, para después profundizar en aquellas épocas que más te gusten. Yo puedo prometer, y prometo, que en vista de la acogida que ha tenido los episodios tanto de Cabeza de Vaca como de Francisco Pizarro, que haré más resúmenes de historia, quizás centrado más en la historia de España. Y dicho esto, ya sí que sí, acabo con el episodio, porque si alguien lo ve la duración antes de ponerse a escucharlo, yo creo que va a haber gente que ni lo escuche. Entonces, bueno, lo que suelo decir siempre, si te ha gustado, si te ha aportado valor, dale a like, compártelo, déjame algún comentario para darme ánimos, que yo lo agradezco. Y sin más, nos escuchamos en el siguiente. Un saludo, estoicos.